Aquí en la Biblioteca Vasconcelos. El Café Conciencia es una actividad que busca pues dar a conocer los trabajos de investigación en ciencias. Este tema ha cobrado cada vez mayor importancia, lo que se ha denominado el campo de la psicología positiva que tiene que ver con esto. Básicamente con personas con estrés postraumático. Él, junto con otros, las mamás víctimas de, bueno, más bien generar problemas de salud. Entonces, a partir de eso, él empezó a estudiar a otros tipos de personas que tenían como situaciones por ejemplo, la cuestión de alguna situación de, no sé, de robos o de estudios, porque si no mal no recuerdo, bueno, siempre se le dio mucho peso a la cuestión mental, ¿no? La cuestión emocional, como en realidad pues somos más emocionales que racionales y se va a tener mucho impacto en la salud. sí, bueno, muchos de los estudios que tienen que ver con esto, por desgracia, se han dado en situaciones no muy adecuadas, sobre todo en las guerras. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ya cuando se empezó a entender que las personas que iban a una situación de guerra y regresaban, pues regresaban en los 70s, 80s, en la que las personas que muchos lugares siempre tiene guerra, entonces pues la cantidad de dinero que tenía que pagar a las personas que regresaban pues era bastante. Estaban mal y quienes no. Entonces a partir de eso se dieron cuenta que no todos tenían como respuestas fisiológicas que representan. Bueno, se mencionaba que eran como el 30%. O sea, sí, lo que indicaba era pues que los que lo presentaban, efectivamente, o sea, todos tenemos la capacidad de poder enfrentar una situación adversa y poder superarla. A eso se le llama la capacidad alostática o es una capacidad de equilibrio que tiene nuestro organismo ante un evento negativo. Nuestro cuerpo se acelera, se estresa, pero inmediatamente se activa esta capacidad alostática para regular esa respuesta de tal manera que no nos lleve a pues estar mal. Pero hay personas que por diversas situaciones, esa capacidad la tienen alterada. Y entonces esos eventos pues les generaban el estrés y aparte se iba incrementando con el paso del tiempo. Entonces más o menos eran como el 30% de personas que no tenían esa capacidad alostática y esas eran las personas a las que se les requería dar como atención psicológica para ayudarles a regular esta situación. Pues como mencionan, 30%, y creo que los estudios también más recientes mencionan un porcentaje más o menos similar, lo que significa que la mayoría de nosotros sí tenemos un aparato emocional fortalecido, podríamos decir así. Sí, de alguna manera el hecho de, o sea, de vivir en familia o de vivir en un grupo en el que pues nos muestran, hay muestras de cariño, de afecto, eso genera que de alguna manera que tengamos como capacidades que se le llaman ahora capacidades resilientes, que es la capacidad resiliente básicamente es como la capacidad de poder sobrepasar o más bien sobresalir a partir de un evento negativo. Entonces hay muchos elementos del medio ambiente, de la educación, que nos dan los elementos para poder enfrentar cualquier situación amenazante o negativa. Sin embargo, efectivamente hay algunas situaciones en las cuales esta capacidad se pierde o está debilitada, básicamente en situaciones donde hay mucha violencia. Básicamente el sábado fui a una conferencia de un compañero, de un profesor, de un maestro, que él encontró que los niños desde el vientre materno, desde ahí, si la mamá tiene eventos negativos, se ha visto que efectivamente hay una serie de alteraciones a nivel neuronal, porque se segrega una serie de sustancias que alteran las sustancias del bebé. Entonces, si hay una situación emocional en el embarazo, sí se ven afectados los bebés. Entonces, pero bueno, si hay un ambiente
más bien, digamos, adecuado, pues eso nos genera como nos da los elementos para poder resistir a situaciones como negativas. Entonces, pues sí, en general se supone que sí, todos tenemos esas capacidades que dependen mucho del entorno que vivamos. Efectivamente hay algunos entornos que no nos proporcionan eso y entonces cuando aparecen eventos muy negativos, pues nos afectan más. De hecho, parte del campo de la psicología positiva, pues se dedicó a estudiar a este tipo de personas, ¿no? Decían que, bueno, previamente la psicología se enfocaba mucho a estudiar pues la depresión, la ansiedad, cuestiones, digamos, de alteraciones, y después empezaron a mirar que había personas que podían reponerse de alguna situación difícil, personas que pues podían vivir en adversidad sin necesariamente estar mal, ¿no? Entonces, esto como que abrió este campo que le llaman actualmente psicología positiva. Sí, bueno, la psicología positiva surge a partir de un investigador que como todos muchos investigadores, pues han trabajado sobre las cuestiones de emociones negativas. Ustedes ahorita con el internet, ustedes buscan, por ejemplo, investigaciones sobre depresión, van a encontrar que hay muchas. Investigaciones sobre ansiedad, hay muchas. Pero investigaciones sobre felicidad o sobre alegría, como que no hay tantas. Entonces, bueno, ellos se dieron cuenta que había ese desequilibrio y la pregunta era, bueno, ¿y por qué se estudia tanto las emociones negativas y no las positivas? Entonces, básicamente era porque pues como que no había como tanto interés o no se sabía como la importancia de estudiar las emociones positivas. Entonces este investigador y otros investigadores empezaron a tratar de investigar, de buscar cómo generarnos emociones positivas. Y por ejemplo hay una investigadora que encontró que algo que nos ayuda a tener un equilibrio es que por cada emoción negativa que tenemos en el día, o más bien, cada emoción negativa que tenemos que generar 3 emociones positivas. De tal manera que eso ayuda a equilibrarnos. Por ejemplo, supongamos que a lo mejor, no sé, me molesté con mi pareja, entonces bueno, ahí ya tengo un enojo. Entonces yo tendría que buscar 3 situaciones en las cuales me genere emociones positivas. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, pues a lo mejor hablarle a alguien que hace mucho tiempo no le hablo y preguntarle cómo está y sentirme tranquilo hablando con esa persona. O a lo mejor caminar y ver el cielo y ver que está azul, bueno, ahorita no está azul, pero bueno, ver el cielo. O sea, buscar estrategias que me generen emociones positivas. Entonces, esa investigadora encontró que las personas que hacían eso tenían una mejor capacidad de resolver problemas, de tener relaciones más adecuadas. Es decir, no se pueden evitar las emociones negativas, no. Pero lo que buscan los de la psicología positiva es cómo generar emociones positivas para aprender a tener un equilibrio. Por aquí hay una pregunta. Te damos el micrófono. Buenas tardes, maestro. Preguntarle si el grupo de Mente y Cuerpo tuvieron alguna actuación en el reciente sismo de septiembre y cuál fue la propuesta que ustedes llevaron a ese grupo. Gracias. Bueno, efectivamente el doctor Benjamín Domínguez, él ya tiene tiempo trabajando con cuestiones de estrés postraumático y él básicamente lo que encontró fue 2 cosas. Una es que, bueno, efectivamente acudimos a diferentes lugares a trabajar la cuestión del estrés postraumático, pero él lo que comentó, bueno, lo que comentaba era que efectivamente había personas que, o sea, todos en general, después del evento teníamos como una, digamos, como cruda emocional, en el sentido de pues, como que todo se movía y como que estábamos, digamos, como hiperalertas. Esa situación es algo normal. Y él lo que encontró es que efectivamente después de unos 3 o 4 meses, en general las personas volvían a la calma, volvían a regresar a la situación de calma. Pero había personas, y a partir de esto de que comentamos del 30%, efectivamente había de 10 personas, 3 les iba a costar trabajo recuperarse. Y entonces ahora, ¿cómo identificar a esas personas? Bueno, a partir de los estudios que él ha hecho y algunos instrumentos que él ha encontrado es identificar quiénes son esas personas que probablemente no les iba a costar más trabajo recuperarse. Una de las, por ejemplo, cosas que podemos identificar es algo que se llama la respuesta natural de relajación. La respuesta natural de relajación tiene que ver con la capacidad que todos tenemos de generar tranquilidad en nosotros mismos, ¿sí? Esa capacidad natural de relajación
es como algo que pese a que tengamos eventos negativos, la podemos generar. Pero había personas que cuando les pedían que se relajaran, como que más bien se elevaban más bien las señales fisiológicas se alteraban o permanecían como, digamos, igual. Bueno, esos son indicadores de que esa persona probablemente tenga dificultad para poder enfrentar situaciones como estas. Entonces, bueno, él a partir de la experiencia que tuvo, pudo identificar quiénes eran las personas que podían salir adelante por sí mismas, es decir, con palabras de aliento o ellas mismas con una cuestión de buscar estrategias de relajación, pero había otras personas que iban a requerir como de un apoyo más intenso. Entonces, bueno, eso fue lo que él como que trabajó con las personas a las que se atendió, como aprender a identificar quiénes iban a salir de manera natural y quiénes les iba a costar mucho más trabajo y requerían de un esfuerzo mayor. Sí, de hecho hicieron las mediciones, si no me equivoco, en Morelos, se estuvieron haciendo algunas mediciones con personas y aquí en la ciudad. Y una de las pruebas que, bueno, en uno de los coloquios en los que nos presentó alguno de estos resultados el doctor, fue que nos pidió que cerráramos los ojos y empezáramos como a tratar nosotros mismos de relajarnos, ¿no? Había unos quienes no podíamos, otros muy fácilmente lo hacían, y era una manera en la que podían también identificar qué persona podía pues manejar la situación mejor y otra que de plano no, y sí iba a requerir un apoyo psicológico más especializado. Y pues creo que los resultados ahorita lo están todavía procesando porque se hicieron varias mediciones. ¿Y qué pruebas hicieron? Porque recuerdo esta de la respiración, pero creo que también hicieron la de temperatura y algunas de saliva. Sí, una de las cosas que uno de los compañeros que es doctor, bueno, está estudiando doctor, ya casi se titula, él ha encontrado que la temperatura es un indicador muy importante de la respuesta o la capacidad que tenemos para enfrentar eventos adversos. Y básicamente hay dos partes del cuerpo que son indicadoras de un adecuado manejo emocional, que son las manos, básicamente los dedos y la nariz, la punta de la nariz. Entonces, bueno, él, por ejemplo, lo que hizo fue, no sé si, bueno, ahora hay en algunas tiendas estas que venden equipo médico, venden unos termómetros que son como para los niños, es como una pistola que puede detectar la temperatura. Entonces, bueno, él consiguió unos termómetros de este tipo, y entonces les pedía a las personas que, para poder saber si la persona tiene una capacidad de relajación, tenemos que estresarlo primero, y después lo relajamos. Entonces, una forma de estresarlo que no sea muy grave, pues hay dos formas. Una es decirle a la persona que haga una operación mental. La operación mental puede ser, por ejemplo, de 1026, que piense de 1026, que haga una resta de 1026 de 7 en 7 o de 17 en 17 en voz alta durante 1 minuto. Entonces, durante ese tiempo la persona se le va diciendo que vaya tomando, que se vaya haciendo la operación y se le va tomando la temperatura. Después de ese tiempo se le dice que ahora trate de relajarse. Y entonces lo que tendríamos que ver es que efectivamente cuando está haciendo la operación mental, la temperatura de la nariz, por ejemplo, baja. Pero cuando se relaja, entonces la temperatura tendría que subir. Eso sería lo adecuado, sería un indicador de que esa persona tiene una buena capacidad o respuesta para enfrentar las emociones negativas. Pero hay personas que a las que no, que al contrario, o sea, permanecían altas y la temperatura cuando se relajaban no subía. Ese es un indicador muy sencillo que nos está diciendo que su cuerpo, su capacidad del sistema nervioso está como atorado, como que no está siendo capaz de responder de forma adecuada, ¿no? Ese tipo de cosas es la que él ha tratado de sistematizar. Y otra cosa que también se ha hecho, que es un poco más complicado, es la saliva. ¿Por qué? Bueno, ¿qué de la saliva? Bueno, de la saliva hay una sustancia que tiene que ver con el sistema inmune, que se llama la interleucina 6. Las interleucinas son una serie de sustancias que sirven, entre otras cosas, para generar algo que se llama la respuesta inflamatoria. ¿Qué es la respuesta inflamatoria? Bueno, es la respuesta que tiene el organismo cuando entra algún bicho en el cuerpo se inflama, por así decirlo, y la inflamación implica que va a donde está el bicho y se genera una reacción muy, muy fuerte para eliminar ese bicho. Esa respuesta inflamatoria tiene que eliminar al bicho y después ya regresar el cuerpo a la normalidad. Se ha encontrado, antes se pensaba que solamente
los virus o las bacterias generaban esa respuesta inflamatoria. Ahora se sabe que no. Ahora se sabe que las situaciones psicosociales y el estrés emocional pueden generar una respuesta inflamatoria. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si el cuerpo está inflamado constantemente, pues va a empezar a haber daños en diferentes partes de nuestro cuerpo. Bueno, cuando nos inflamamos, se activa la respuesta de estrés, y la respuesta de estrés activa la respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria activa la respuesta de estrés. Entonces el estrés y la respuesta inflamatoria están muy ligados. Las personas que tienen una respuesta de estrés crónico tienen una respuesta inflamatoria crónica. ¿Y eso qué implica? Pues que pueden empezar a tener problemas. Por ejemplo, las citocinas pueden traspasar la barrera del cerebro y pueden llegar a las neuronas y pueden empezar a generar inflamación en el cerebro. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que entonces nuestras neuronas y las sustancias que tienen que ver con pensar, procesar información, con saber cómo hacer o funcionar, pues no van a funcionar de forma adecuada. Entonces las personas que tienen una respuesta inflamatoria crónica les cuesta trabajo como inclusive entender el mundo de manera adecuada o resolver los problemas de forma adecuada, ¿no? Entonces eso se puede saber a través de una muestra de saliva que se manda al laboratorio y ahí se identifica la cantidad de esa sustancia de la interleucina 6. Si está muy elevada, ya hay un límite en el que decimos de aquí para acá. Si está más elevada, entonces quiere decir que esa persona tiene una inflamación, y eso puede generar que la persona, como les decía, pues tenga muchas alteraciones. Tenemos aquí una pregunta, adelante por favor. A ver, es complejo lo que les quiero plantear, trataré de hacerlo sencillo. Ayer estaba haciendo yo una nota, porque estoy haciendo algunas cosas de investigación, y relato cómo vive un soldado en un cuartel, ¿sí? Entonces, a la hora que redacto cómo vive un soldado en un cuartel, es rutina, más rutina, más rutina, y termina el día con rutinas. Cuando no acata una rutina, tiene la amenaza de un arresto o de una sanción disciplinaria. Esos soldados que están en reserva cuando hay un operativo importante en el país contra los narcotraficantes, contra todo esto que estamos viviendo de la violencia, estas gentes tienen una batería de rutinas tremendamente fuertes, pero el problema no son las rutinas, sino es la sumisión, la agresión que reciben diario, y que casi seguro que deben de tener algún nivel de estrés, casi seguro. No lo sabemos hasta que hagamos alguna medición, algún análisis. Ahora bien, ese es un poco el planteamiento, pero el planteamiento no quedaría ahí, sino qué tanto el hábito o qué tanto la rutina sumisa, muchas veces ofensiva, muchas veces humillante, le repercute no en la actitud, no tanto en la actitud, sino en la parte de la plasticidad, en la parte de sus circuitos cerebrales, y que le impide, y no tanto el estrés, sino que le impida un poco más la racionalización en los operativos, porque estamos plagados de que riegan el tepache, y una de las pistas que yo traigo es eso, la rutina y la rutina, con sus agravantes de que son humillados, son estos, y estamos hablando de 260 y tantos mil soldados que tiene el ejército en México. Entonces, esos son los que están haciendo los operativos contra los narcotraficantes, y el narcotraficante pues es un ente muy violento. Entonces, ¿cómo combatimos, cómo paliamos, cómo normalizamos, cómo regulamos, cómo nos meteríamos para poder tener más pistas de qué tan delicado es el que no se cuide, el cómo pueden plantear ellos sus rutinas sin que sean tan agresivas? Porque entonces tendríamos que hacer una reconversión de la disciplina y de muchas cosas estructurales en el país, empezando por el ejército. Quiero los comentarios de ustedes. Sí, bueno, como comenta, bueno, efectivamente la rutina, bueno, en el caso de, como comenta del ejército, bueno, es
podemos decir que es muy parecida, por ejemplo, a la de una persona que trabaja en una oficina y que todos los días hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es decir, llega el momento en que, hablábamos un poco de las emociones positivas, cuando una persona está como repitiendo una acción de manera constante, pues esa emoción que al principio, cuando entró a lo mejor a hacer esa actividad, tenía por hacerlo bien, cuando ya no hay como una forma de ver que hay un avance, sino simplemente hay como un aplanamiento, pues genera a largo plazo como una emoción negativa. Y esa emoción negativa, todas las emociones, tanto positivas o negativas, se segregan una serie de sustancias. Entonces, bueno, si esa emoción negativa que tiene que ver con, no, como decía, como con la rutina, con estar como acostumbrado a estar haciendo algo, pero que no haya como una motivación, bueno, se está segregando una serie de sustancias que efectivamente a largo plazo pueden generar que haya como una serie de alteraciones, sobre todo para la cuestión de la respuesta inmediata. Como usted dice, una persona que está en esa situación y después lo mandan a no sé, a un operativo, pues ahí las cosas no son siempre como uno piensa que van a ser, sino de repente aparecen cosas que, por ejemplo, una vez nos comentaba, bueno, conocía un compañero que él estuvo un tiempo en el ejército y decía que una vez los llevaron a una plantilla allá por Chiapas. Entonces dice que llegaron en el helicóptero, los bajaron y bueno, cuando estaban ahí en el plantío pues no vieron a nadie, pero de repente este compañero vio que se acercó un niño y bueno, pues él dijo a un niño, pues de aquí, y de repente el niño sacó una granada y la aventó y bueno, a él le cayó una esquirla y por eso lo dieron de baja. Entonces bueno, en ese momento, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que los soldados tendrían que estar como alertas o capacitados como para identificar que puede haber peligro. Entonces, efectivamente, como usted dice, si una persona está en una situación en la que no se genera esa capacidad, sino simplemente más bien una emoción de estar aburrido, de estar haciendo rutina, pues cuando se le somete a una situación como estas, pues no hay como la respuesta que tendría que haber ante un evento de peligro, o no es capaz de identificar esas señales que podrían ser peligrosas. Entonces, bueno, sí, efectivamente, eso podría ser, pareciera ser que es algo insignificante, pero como usted dice, podría hacerse un estudio para identificar qué tanto ese tipo de situaciones están poniendo en riesgo a los soldados, no solamente a los soldados, sino también pues a las personas que están a su alrededor, porque no saben cómo los soldados pueden responder. Hemos escuchado casos en los cuales los soldados disparan a alguien que no tendrían por qué haberle disparado, y no sabemos qué tanto a lo mejor tiene que ver con esto que usted comenta. Entonces, bueno, pues sí es algo importante lo que nos comenta. Gracias. ¿Y qué pasa? Bueno, hemos hablado de situaciones de violencia o algunas condiciones así sociales, pero ¿qué pasa cuando uno tiene alguna enfermedad, ¿no? Que también el grupo Mente Cuerpo ha estado trabajando con pacientes con cáncer de mama. Si nos pudiera platicar sobre esta cuestión también. Bueno, también ahí lo que se ha trabajado es, hablamos un poco de las emociones, cómo las emociones pueden interferir, pero también, por ejemplo, el doctor Benjamín junto con el doctor David, que es el que está trabajando la cuestión de la temperatura, ha trabajado una situación, no digamos que es una enfermedad, pero sí es una condición que algunas personas tienen que se llama alexitimia. La alexitimia es una incapacidad para reconocer las emociones en los demás y las emociones en mí mismo. Y entonces, por ejemplo, este compañero David, el doctor David, él se interesó por estudiar con personas con dolor crónico. Y entonces él encontró que había personas, bueno, él decía, bueno, las personas con dolor crónico son personas que por su condición física, pues van a sufrir ese dolor y van a tener que utilizar medicamentos o estrategias para controlarlo. Sin embargo, él se dio cuenta, a partir de una serie de estudios, que había personas que ni siquiera, inclusive las técnicas de relajación no les servían para controlar el dolor, cuando se sabe que las técnicas de relajación pueden ayudar a controlar el dolor. Y entonces se puso a estudiar y aplicó un cuestionario que mide esta capacidad de alexitímica o alexitimia. Y lo que encontró es que las personas a las cuales les costaba trabajo o que no les funcionaban las técnicas de relajación era porque tenían un grado alto de alexitimia. Y entonces les puso una prueba muy sencilla que consta de presentarle a la persona unos rostros
eran rostros con 4 emociones, que era tristeza, enojo, asco, alegría y sorpresa. Y entonces la prueba consiste en que le pasan una imagen con un rostro con una emoción, luego una emoción un rostro sin emoción y así. Entonces la persona lo que tiene que es anotar qué emoción es la que está identificando en la imagen. Y lo que encontró es que efectivamente las personas que tenían esta capacidad, bueno, al aplicar el cuestionario de la alexithymia, tenían también incapacidad para reconocer las emociones de los rostros. Y entonces lo que hizo él fue entrenar a las personas a reconocer emociones. ¿Y cómo le hizo? Bueno, primero le dijo, a ver, esta emoción, ¿qué emoción crees que tiene? No, pues, enojo. Y esta persona, pues creo que también enojo. Entonces ahí el enojo y el asco se parecen mucho. Entonces él lo que hizo fue enseñarles, por ejemplo, a identificar las cejas, la boca, la posición de la boca y los ojos. Esas 3 partes del rostro nos pueden decir qué emoción está apareciendo. Bueno, él lo que hizo fue entrenar a las personas a reconocer emociones a través de los rostros. Primero les dijo cómo la podían observar, después les pidió a las personas que ellas mismas hicieran los gestos. Le dijo, a ver, ahora usted se va, durante estos días haga rostro de enojo. Y entonces primero frunza su ceño, después apriete su nariz, cierre su boca y que lo repitiera y diga, a ver, ya sintió esto, bueno, eso que está sintiendo es enojo. Ahora, tristeza. Y así que estuvo como entrenando a la persona. Bueno, después de eso, bueno, para esto también les midieron la temperatura y la interleucina. Y entonces lo que encontraron es que después del entrenamiento, primero les volvieron a aplicar otra vez esta de rostros y encontraron que ya tuvieron una mejor capacidad de reconocer los rostros. Y después también ya fueron capaces de que las técnicas de relajación les hicieran un efecto. Y les midieron la prueba de interleucina antes y después, y efectivamente la interleucina disminuyó. Entonces, bueno, efectivamente esta parte de la alexithymia o la incapacidad de reconocer emociones es algo que a lo mejor hay muchas personas que tienen esa situación y no se dan cuenta, pero que ese puede ser un factor para poder ser beneficiados, por así decirlo, por los ejercicios o estrategias psicológicas. ¿Y en qué están actualmente en el grupo Mente-Cuerpo? ¿Qué están trabajando ahorita con? Bueno, ahorita estamos trabajando con personas, bueno, ya tiene un tiempo trabajando el doctor con pacientes con víctimas más bien, pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Son pacientes que formaron un grupo que se llama Ave Fénix, y en ese grupo ellas se ven cada semana, pero bueno, se ha trabajado con ellas y se ha estado evaluando durante mucho tiempo, y lo que se ha encontrado es efectivamente que hay diferentes elementos que pueden ayudar inclusive para el manejo del dolor y respuesta inflamatoria. Una de esas es el apoyo social. El apoyo social, que uno pensaría que es pues no tan importante, bueno, se sabe ya actualmente, ya hay datos contundentes de que una persona que se siente sola es una persona que va a tener una respuesta inflamatoria. Entonces, una persona que no tiene un apoyo social real o que no tiene un apoyo percibido real, es una persona que fisiológicamente va a tener estrés y va a tener una respuesta fisiológica de inflamación. Y entonces cualquier alteración, cualquier enfermedad en la que la persona tenga y tenga aparte esta cuestión de no apoyo social, pues la enfermedad va a tener una alteración mayor. También estamos trabajando ahorita con personas que tienen algo que se llama la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad en la cual hay una cuestión de dolor que físicamente los médicos evalúan. El dolor aparece porque hay una lesión en alguna parte del cuerpo y es una señal que da el cuerpo para decir, cuidado, ahí hay una lesión, no hagas muchos movimientos. Pero en el caso de la fibromialgia no existe ninguna evidencia física que esté indicando que hay alguna lesión. Sin embargo, las personas no pueden moverse, les cuesta trabajo caminar, tienen mucho cansancio y algunos piensan inclusive que son personas que están haciendo, que no quieren ir a trabajar, no quieren hacer cosas. Sin embargo, se sabe actualmente que tiene que ver más bien con una respuesta inflamatoria que no se puede observar de forma física,
pero sí a través de pruebas de laboratorio. Y entonces, bueno, se está trabajando con personas con estas características para trabajar igual la parte emocional y la parte a través de estrategias de apoyo social, a través de estrategias de relajación, para ir regulando la respuesta fisiológica y que esa a su vez disminuya o controle el dolor. Y también se está trabajando también con pacientes con algo que se llama lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad en la cual igual es una enfermedad autoinmune en la que por algún motivo el sistema inmune empieza a atacar órganos, puede atacar el corazón, puede atacar el hígado, puede atacar el cerebro, puede atacar la piel. Estas personas, por algún motivo, su respuesta inmune pues es de esta manera, y entonces lo que está trabajando con ellas es igual como aprender a regular sus emociones, regular el estrés, para así mismo regular la respuesta inflamatoria y evitar que aparezcan las crisis, porque aquí el problema es que es una enfermedad que no se cura, pero que sí tiene que ver mucho con la cuestión emocional y con la cuestión del estrés. Ahí hay una pregunta por acá. Hola, buenas tardes. Con referente a la alexitimia, una duda. Dices que esto lo encuentras en personas que tienen dolor crónico. ¿Es una causa o el dolor, esto causa el dolor crónico o el dolor crónico causa esta afección? Sí, bueno, la alexitimia la puede tener gente con dolor crónico o cualquier persona. Como que, o sea, a lo mejor aquí si hacemos una prueba podemos identificar, pero no vamos a hacer. Pero entonces ahí más bien la alexitimia lo que hace es que el dolor se incremente. Es decir, la persona con alexitimia, por ejemplo, una característica que tiene, una estrategia más bien que se trabaja con las personas con alexitimia, bueno, más bien, una cuestión que cuesta trabajo para las personas con alexitimia es, ustedes, bueno, se sepan que hay 3 tipos de percepción, algo que se llama la esterocepción. La esterocepción tiene que ver con la percepción del exterior a través de los sentidos. Entonces los sentidos van a captar la información, el oído, la vista, entonces eso se llama esterocepción. Entonces voy a captar la información a través de mis sentidos. Otra se llama la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de poder percibir mi posición en el cuerpo, mi posición en el espacio. Por ejemplo, ahorita yo puedo sentir que estoy sentado. Cuando me levanto sé que estoy parado porque mi cuerpo percibe mi cerebro percibe esa señal. Si me voy a caer, mi cuerpo percibe esa señal, el equilibrio. Eso se llama propiocepción. Y hay otra que se llama la interocepción. La interocepción es la capacidad de poder sentir las sensaciones internas de los órganos internos. Por ejemplo, cuando a alguien le preguntamos, ¿tú cómo sabes que tienes hambre? Y nos dicen, pues es que siento como mi estómago como que empieza a crujir, ¿no? Pero bueno, esa es una sensación que efectivamente algo le pasa al estómago, se hace más chiquito y la estoy percibiendo. O cómo sabes, por ejemplo, cuando estás enamorado, no, pues siento que como mariposas en el estómago, ¿no? En realidad lo que está pasando es que los intestinos se están moviendo más, ¿no? Pues hay gente que puede sentir su latido cardíaco. Es decir, eso se llama interocepción. Eso lo tenemos todos. Las personas con alexitimia y con dolor crónico les cuesta trabajo identificar esas sensaciones, esas señales. Y entonces, por eso es que el dolor no lo pueden como manejar, porque es como algo que no, como que sienten el dolor, pero no tienen como la capacidad de poder como regularlo a partir de eso. Entonces la alexitimia como que genera esta incapacidad de poder reconocer. Entonces a las personas con dolor crónico y con alexitimia se les entrena a aprender a identificar las señales internas, de tal manera que eso ayuda a que la técnica de relajación, cuando se le enseñe, pues sea efectiva. Otra pregunta por aquí adelante. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar en términos generales, cuando hay un duelo o, por ejemplo, hay un enfermo en la familia, todos los de la familia, aunque no tengan la enfermedad, sufren. Tienen miedo, están tristes, igual cuando fallece alguien y hay un duelo. ¿Cuál es el tiempo normal que podríamos decir, mira, tú sí puedes con esto, con estas emociones, para sobreponerte, para saber si podemos ayudar a alguien, algún conocido, familiar, y si ya pasó ese tiempo como normal, saber que tiene que acudir con un especialista? Gracias. Bueno, en relación a eso, bueno, yo participé con el doctor Benjamín Domínguez y se hizo un artículo que salió en
en la revista de CONACYT, bueno, una revista de ciencia y tecnología, donde se habla de la tristeza. Y entonces ahí efectivamente lo que se habla es que a veces pensamos que la tristeza es algo malo o algo que no es bueno. Sin embargo, la tristeza es buena porque nos está indicando que la persona está en una situación de aceptar una pérdida. Todas las emociones tienen una función. La función de la tristeza es que podamos ser capaces de asimilar cuando perdemos algo y que ya no lo vamos a poder recuperar. El proceso, la tristeza tiene 3 elementos. Para poder decir que la tristeza cumplió su función, tienen que unirse 3 tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. El tiempo pasado es cuando me doy cuenta, más bien recuerdo esa persona que perdí o lo que perdí. Sin embargo, bueno, tengo el recuerdo, pero sé que ya no lo voy a tener. En el momento presente me gustaría tener esa persona, pero sé que no la puedo tener. Y en el momento futuro, cuando me veo haciendo cosas ya sin esa persona, sabiendo que no lo voy a tener, pero que puedo continuar. Cuando se unen esos 3 momentos, se dice que se asimiló la pérdida, y entonces a eso se le llama, bueno, a ese proceso se le llama duelo. O sea, el duelo es el proceso a través del cual voy a ser capaz de asimilar la pérdida y voy a poder continuar mi vida. Ese proceso de duelo puede durar entre 3 y 6 meses, en algunos a lo mejor hasta 1 año, pero ahí lo importante es como ver digamos, la intensidad de los síntomas o de las características de la tristeza. Entonces, la tristeza, por un lado, primero baja la energía, nos sentimos como sin energía, no queremos salir, y eso es importante porque lo que hace el cuerpo es que dejemos de hacer cosas para poder procesar la pérdida y entonces poder superar la tristeza. Si yo tuviera mucha energía, no pudiera como procesar. Entonces, bueno, entonces hay un bajón de energía, estoy constantemente pensando en la persona que perdí, y el tercer elemento es que como que puedo estar llorando. Bueno, esos 3 elementos tienen que ir de inicio, cuando acabamos de tener la pérdida, pues son diario o en cada momento. Pero la idea es que vayan disminuyendo hasta que haya más espacio entre cada uno de la aparición de estos síntomas. Entonces ese es un indicador de que la persona efectivamente ya está como procesando la pérdida y va saliendo de la situación. Pero cuando vemos que esos síntomas no se eliminan después de 3 o 6 meses, o al contrario se intensifican, entonces ese es un indicador de que esa persona puede pasar a otro proceso que es un poco más grave, que se llama depresión. Y depresión hay diferentes niveles: depresión leve, moderada y grave. Entonces ahí tenemos que estar alertas básicamente en este proceso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que estamos con la persona que tiene una tristeza? Pues decirle solamente: estoy contigo, estoy aquí por si quieres hablar conmigo. Pero no se recomienda como que le digamos, a ver, platícame, sino más bien dejar a que la persona por sí misma, ahora sí que viva su duelo, procese su duelo, pero que sepa que estamos cerca. Entonces ahí es donde aparece el apoyo social. O sea, que sepa que estamos cerca, que puede contar con nosotros y estar como pendiente, ¿sí? Porque a veces lo que hacemos es como desesperarnos, decir, no, pues nomás te la pasas llorando y no me dices nada, entonces como que nos vamos, ¿no? Entonces lo dejamos solo. Entonces la idea es no dejar solo a la persona, que sepa que estamos ahí, pero digo, ir viendo cómo se van alargando, despaciando esos síntomas. Hola. Otra pregunta por allá. Hola, mi nombre es Tarcisio López. Escuché de que, a ver si entendí, en los procesos inflamatorios se pueden presentar por el mal manejo de las emociones, y si hay estudios de laboratorio para cuantificar algún proceso químico, ¿qué estudios serían? Gracias. Sí, bueno, sí, efectivamente el mal manejo de emociones puede llevar a esto. Una persona que tiene, por ejemplo, hay un doctor que, bueno, el doctor Benjamín tiene contacto con ese doctor que se llama Charles Rayson. Él está haciendo una vacuna para la depresión, porque él cree que la depresión tiene que ver con una respuesta del sistema inmune y no con una cuestión mental totalmente. Obviamente esto pues va a ponerle un pie a los psiquiatras, porque pues ellos viven de los medicamentos psiquiátricos, pero él dice que no, él piensa que es una cuestión de respuesta inflamatoria,
y que tiene que ver con un mal manejo de emociones. Si la persona maneja mal su emoción, entonces eso activa el eje hipotálamo hipocéfalo adrenal, que es el eje del estrés, y ese eje de estrés va a generar una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene una conexión con el sistema nervioso central, autónomo, entonces va a generar que la respuesta de estrés se incremente, entonces es como un círculo. Entonces él lo que cree es que más bien lo que tenemos que hacer, él lo que está buscando es una vacuna como para fortalecer el sistema inmune, de tal manera que si hay un evento estresante y se activa el sistema inmune, no se desequilibre y genere la respuesta inflamatoria a largo plazo. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, hay varias sustancias que podemos, por ejemplo esta que le digo, la interleucina 6, el doctor ya hasta preguntó en laboratorios Chopo si se hace la prueba de interleucina 6, sí se hace, pero sale un poco cara. Pero hay una prueba que se puede sacar y sale más barata que se llama la proteína C reactiva. Esa proteína C reactiva también se relaciona con la cuestión del corazón, pero se sabe que si esta proteína, se llama proteína C reactiva, está elevada, está indicando que hay una respuesta inflamatoria. Y entonces a lo mejor la persona puede decir, no, pero yo me siento tranquilo. Bueno, el cuerpo está indicando que está activo, como que algo está identificando que hay peligro, y entonces está esta respuesta inflamatoria. El problema es que a largo plazo, si la persona no hace nada, puede dañar, como le decía, algunos órganos, inclusive puede dañar el corazón o el funcionamiento de algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces sí es importante como reconocer esa situación. Entonces, pues sí, las emociones negativas pueden generar esa respuesta inflamatoria, y sí es adecuado pues que nos hagamos estas pruebas como para poder identificar cómo está nuestro sistema inmune y si está tranquilo o está como activado. Proteína C reactiva. Se reactiva. C de casa, reactiva. Bueno, el amor es bueno cuando es bueno. Sí, bueno, ahí nada más rápidamente, por ejemplo, relacionado a esto. De hecho, bueno, el doctor tiene muchos contactos, ¿sabes? No está aquí, pero ya está aquí, pero está aquí con nosotros. Él encontró una persona que está haciendo estudios allá en París, y entonces se ha encontrado que cuando uno tiene algo que se llama el dolor social, también se activa la misma zona del cerebro que tiene que ver con el dolor físico. Es decir, como decía Vicente Fernández, hay dolor, yo me volví, ¿cómo me duele el dolor? ¿Cómo el amor me duele? Bueno, efectivamente, o sea, científicamente es cierto. O sea, cuando alguien sufre que un amigo se va o mi novia me deja o que ese tipo, ese dolor que se siente es un dolor real, o sea, no es un dolor imaginario. Se está activando una zona del cerebro que tiene que ver con el dolor. Y entonces, obviamente, cuando recibimos amor, pues se activa esa zona que ayuda a que ese dolor se disminuya, o sea, es como si tomáramos algún medicamento para bajar. Entonces el amor efectivamente es una emoción que puede generar que algunas otras molestias pues desaparezcan. Cuando es bueno, como dije. Y hay otra pregunta, por favor. A ver, un comentario, cada quien puede pensar lo que guste. Yo soy de la idea que, por ejemplo, en la interocepción, se juegan los transductores, o sea, los sentidos, internos. Para mí creo que son los más fregones, los más finos, los de más calidad, sin tratar de recurrir a la química o al laboratorio. Todavía no tenemos sustitutos para nuestros elementos naturales. Todavía no llegamos a decir, este es mejor que tu oído. La verdad que la naturaleza es totalmente perfecta. Entonces, mucho cuidado por ahí, porque estaríamos derivando en subestimar nuestro cuerpo, nuestra integración como cuerpo, que es fabuloso. Lo que pasa es que todavía no lo entendemos, Estamos todavía en pañales en ese aspecto. ¿Qué es la inteligencia emocional, se le llama? Sí, de hecho, bueno, eso que dice exactamente. Bueno, aparte de yo aquí en el Politécnico, he estado trabajando con cuestiones de la obesidad.
Entonces, algo que hemos encontrado, y un poco lo que usted comenta, que es muy importante efectivamente, muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, cuando tenemos problemas para el control del peso, pues vamos con un nutriólogo o vamos con un médico para que nos dé un medicamento para controlar la ingesta. Sin embargo, lo que se sabe, y eso igual está demostrado, es que todos tenemos en nuestro cerebro un centro que se llama el centro del hambre y la saciedad. Ese centro del hambre y la saciedad es el centro que nos indica cuándo debemos de comer y cuándo debemos dejar de comer. Y eso aparece desde que somos pequeños. Por ejemplo, los que han sido mamás probablemente se han dado cuenta que, bueno, el niño empieza a llorar porque aparece la señal en el cerebro aparece la señal de que faltan nutrientes, y entonces manda la señal para que el individuo, o en este caso el niño, pues pueda recibir ese alimento. Entonces empieza a llorar, la madre le da el alimento, le empieza a dar la leche, pero llega el momento en que el niño deja de comer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que deje de comer? Pues es el cerebro identifica que ya están los niveles necesarios de nutrientes, y entonces aparece la señal de saciedad, y entonces ya el niño deja de comer. Esa comunicación se da entre el estómago y el cerebro. Hay una serie de sustancias que se están comunicando constantemente. Eso lo vamos perdiendo cuando, por ejemplo, ya cuando el niño va creciendo, por algún motivo el niño sabe, o sea, fisiológicamente sabe cuándo tiene hambre y cuándo debe dejar de comer. Cuando ya va creciendo el niño, pues se va sentando a la mesa con nosotros, y entonces por costumbre le servimos el plato de sopa igual que yo me voy a comer. Y entonces el niño a lo mejor se da 2, 3 cucharadas y al principio dice, ya no quiero. Pero entonces nos alarman los adultos y decimos, no, ¿cómo? Con eso no te vas a llenar, entonces te lo tienes que acabar. Y entonces le decimos, te lo tienes que acabar porque allá afuera hay muchos niños que están muriendo de hambre y tú no lo puedes dejar. Entonces con eso, sin darnos cuenta, lo que estamos generando es que el niño deje de ser capaz de identificar, más bien, de responder ante las señales naturales de saciedad. Y entonces ahora empieza a responder a las señales externas que nos dicen qué es lo que tenemos que comer y cuánto debemos de comer. Entonces lo que hacemos nosotros con las personas que tienen problemas de obesidad es enseñarles nuevamente a que aprendan a identificar las señales de hambre y saciedad. Y les decimos, a ver, usted cuando tiene hambre, ¿cómo sabe que tiene hambre? No, pues porque me siento enojado, empiezo a sentir cosas en el estómago, se me baja la temperatura, bueno, entonces eso quiere decir que tiene hambre. Entonces empiece a comer, pero dése cuenta que conforme va comiendo, van desapareciendo las señales. En cuanto desaparezcan las señales, quiere decir que ya apareció la señal de saciedad. Entonces les vamos entrenando, reentrenando a que sigan, a que hagan caso a las señales que están ahí desde siempre. Entonces, bueno, usted lo que comenta efectivamente, o sea, el cuerpo está preparado para decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero por la cuestión ambiental ha generado pues que no le hagamos tanto caso. ¿Había una pregunta por aquí, Ros, o ya? No, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría también que nos comentara, se habla mucho de nuestra capacidad de relajarnos, se habla de las técnicas de respiración, ¿no?, que están actualmente muy de moda. En realidad, ¿qué es lo que hacen cuando nosotros respiramos? ¿Qué pasa en nuestro organismo que efectivamente ayuda a encontrar un mejor equilibrio, ¿no?, en las emociones? Bueno, sí, la explicación, digamos, fisiológica es que tenemos algo que se llama el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el sistema que capta todo lo que está afuera y lo procesa en el cerebro. Pero también tenemos algo que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos partes, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esos dos vías son, digamos, que hacen actividades, están conectadas a diferentes órganos, pero tienen dos funciones. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, lo que hace es activar al cuerpo o preparar el cuerpo para enfrentar un evento amenazante. Entonces empieza a latir más rápido el corazón, los pulmones empiezan a respirar más rápidamente, mis músculos se ponen tensos, es decir, prepara a mi cuerpo para enfrentar el evento adverso. Cuando ya pasó el evento adverso, por ejemplo, cuando voy a comer, se tiene que activar el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que tiene que ver con la tranquilidad, con lo que nos ayuda a estar como tranquilos y poder comer. Bueno, hay un nervio que tiene que ver con la activación del sistema nervioso parasimpático, que se llama el nervio vago. El nervio vago es el nervio, bueno, se llama vago, entre otras cosas porque anda por todas las partes de nuestro cuerpo. Pero ese nervio vago, cuando nosotros respiramos, aprendemos a respirar de forma tranquila o relajada, ese nervio vago se activa
Entonces al activarse, se activa la rama parasimpática y por eso es que nos podemos relajar. Es decir, el tomar aire y sacarlo genera que hay un punto aquí en el corazón que está activado con la respiración y entonces cuando tomamos aire y sacamos aire de forma relajada, se activa realmente lo que se está activando es ese nervio y ese nervio es el que hace que entonces nos sintamos tranquilos y relajados. O sea, sí, no es solamente que nos imaginemos, sino que fisiológicamente efectivamente está habiendo una activación de un nervio que se llama el nervio vago. ¿Y qué tan científicamente comprobado podemos decir la utilidad de la meditación, ¿no? Que también se ha hablado mucho, ¿no? Como una de las técnicas que también se recomiendan, ¿no? Para este tipo de… Y bueno, ahí entramos en otra parte que es importante que, o sea, efectivamente las emociones son, en un libro mencionan que la emoción es como si tuviéramos una Coca-Cola, bueno, y que agitáramos la Coca-Cola, entonces al agitar la Coca-Cola y destapamos, entonces surge la emoción. O sea, la emoción es algo que pasa internamente y que no podemos detener. Es decir, la emoción es algo que ya tenemos marcado en nuestros genes y que van a surgir las emociones a partir de situaciones que tengan que ver con esa emoción. Pero hay otros tres elementos que van a influir en las emociones. Uno es la cuestión que se llama cognitiva y ahí tiene que ver con los pensamientos, las ideas, las creencias, y también tiene que ver con la cultura, lo que vamos aprendiendo. Y entonces, en el caso de la meditación, la meditación lo que nos ayuda básicamente es aprender a controlar los pensamientos. Si nosotros aprendemos a controlar los pensamientos, o sea, nuestro cerebro está constantemente pensando. Mientras yo estoy hablando, ustedes aparecen imágenes constantemente, y eso es algo normal. Pero hay veces que aparecen pensamientos, en psicología se le llaman pensamientos rumiativos. Rumiativos porque viene de los rumiantes. Los rumiantes son como las vacas. ¿Qué es lo que hacen las vacas? Bueno, agarran un cacho de pasto, lo empiezan a masticar y masticar y masticar y masticar, se lo tragan y luego otra vez lo sacan y otra vez lo mastican porque no tienen un estómago que digiera totalmente. Entonces tienen varios estómagos, entonces eso que comen se lo tragan y luego otra vez se lo sacan. Entonces eso se le llama rumiativo, por eso se llaman rumiantes. Los pensamientos rumiativos son esos pensamientos que están dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no nos sirven para nada, como que solamente nos generan, ahora sí que están ahí como estorbando. Y entonces la meditación lo que hace es que aprendamos a poner atención a un solo pensamiento o a una sola sensación, por ejemplo a la respiración, a sentir cómo respiro. Entonces mientras estoy respirando van a aparecer muchos pensamientos, entonces la idea es aprender a no hacerle caso a estos pensamientos y solamente concentrarme en la meditación. Entonces digo, en ese punto, en eso que estoy poniendo atención. Entonces la meditación entonces es un entrenamiento no en no pensar, sino en tratar de pensar solamente en una cosa durante un tiempo determinado. Y lo que se ha visto es que cuando hacemos eso, hacemos que nuestro sistema nervioso como que se controle, se regule, porque constantemente cualquier pensamiento que aparece va a generar una respuesta en nuestro cuerpo. Pero si solamente pensamos una cosa, entonces mi sistema nervioso va a solamente estar trabajando a partir de ese pensamiento. Entonces efectivamente sí es efectiva, pero es muy complicada porque dejar no engancharse a muchos pensamientos es algo muy, muy complicado, pero sí funciona. Pues ya vamos a ir cerrando este Café Conciencia. Algo que desee concluir, maestro, para ya ir cerrando la charla de esta tarde. Pues bueno, nada más que sí, así como, bueno, hace rato me hablaron de la famosa inteligencia emocional, que sí es muy importante que aprendamos esto, a aprender a controlar nuestras emociones y regularlas, entender que las emociones no son malas, aunque se habla de emociones positivas y negativas, pero se habla así nada más para distinguirlas, pero todas las emociones son necesarias. Lo que tenemos que saber es para qué sirven. Entonces, el enojo sirve para evitar que alguien me pueda hacer daño. Entonces, utilizarlo para eso, para evitar que alguien me haga daño. La tristeza sirve para adaptarme a una pérdida. El miedo sirve para protegerme ante un peligro. El enojo, la tristeza, la alegría. Bueno, la alegría sirve para que repitamos acciones que son positivas para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que dejar que las emociones cumplan su función,
Cuando eso no pasa, cuando tengo una emoción y el resultado no es el adecuado, muy probablemente lo que está pasando es que la emoción está siendo desbordada o está siendo incontrolada, es descontrolada, y entonces no está ayudándome. ¿Qué tengo que hacer ahí? Aprender a controlar esa emoción, a disminuirla. Es decir, no es malo enojarse, no. Es malo que me enoje y el enojo a veces sirve para, como decía, evitar que alguien me haga daño. Pero si ese enojo lo que hace es más bien generar más problemas, entonces eso es un mal manejo. Cuando el miedo me ayuda a evitar que haya peligros y me pueden hacer daño. Pero si el miedo me paraliza o evita que haga cosas, entonces ahí ya no está sirviendo. Igual la tristeza, ya decíamos que cuando la tristeza está constante y no puedo como salir de ella, entonces se vuelve depresión y ya no es adecuado. La alegría también, o sea, sí tenemos que estar alegres, pero también es adecuado que estemos a veces sin emociones, que estemos, es decir, como que todo tenemos que aprender a regularlo. Eso es como lo que tenemos que aprender. Y cuando tengamos una enfermedad, cualquier enfermedad puede generar emociones. Entonces tenemos que también aprender a controlar e identificar las emociones que tenemos cuando tenemos alguna enfermedad para poder igual ayudar a que la emoción más bien no genere que esa enfermedad pues se prolongue o se alargue. Entonces, bueno, básicamente, si el doctor estuviera aquí nos diría que algo que tenemos que hacer es entonces buscar apoyo social, o sea, el apoyo con los demás, que tenemos que tener amigos, tenemos que hablarle a amigos, tenemos que convivir así como estamos ahorita, es algo que tenemos que hacer constantemente. El mundo actual nos aísla, entonces lo que se ha visto es que el tener apoyo social y platicar con las personas, eso ayuda mucho a aprender a controlar las emociones y nos va a ayudar a estar como en bienestar. A ver, aquí hay una última pregunta. Hola, buenas tardes. Profesor, una pregunta. Acaba de decir usted que las enfermedades generan emociones. ¿Puede ser también que las emociones generen enfermedades? Y otra situación, ¿hay indicadores que indiquen si hay mejor respuesta de recuperación cuando ya existe la enfermedad, cuando la enfermedad se genera a través de una emoción, que cuando se genera a través de algo externo? Digamos, alguien le da cáncer porque yo leía en algún libro, ¿no? Porque ya no tiene ganas de vivir, porque esa emoción está como en una olla de presión, y al no saber estas técnicas y todo lo que nos ha compartido aquí, pues finalmente el cuerpo busca esa válvula a través de una enfermedad. O es menor la respuesta de recuperación cuando la enfermedad se adquiere por algo externo, no sé, una empresa que trabaja con químicos y el empleado se enferma, o por alguna radiación o algo. Son esos dos mis cuestionamientos. Gracias. Sí, bueno, o sea, seguramente se va a encontrar, pero bueno, hay algunas emociones que efectivamente pueden generar enfermedades, pero no todas las emociones. Por ejemplo, el cáncer, se piensa que el cáncer puede ser generado por contener emociones, por no expresarlas, pero no se está todo totalmente directo, o sea, lo que va más bien es como algo indirecto. Por ejemplo, hay un autor que se llama Pennebaker, que él habla de la inhibición emocional, y él dice que la inhibición emocional es como cuando tenemos un evento negativo, por ejemplo, una violación o algo muy grave, y no lo expresamos, no lo guardamos y decimos, no lo voy a decir. Entonces él te pone el ejemplo de una olla express. Imagínense una olla express en la que sale el vapor a través de un agujerito. Entonces, bueno, ahí está la emoción y entonces el vapor, ahí está dentro de la situación negativa, entonces quiere salir. Pero entonces lo que yo hago, inhibo es poner mi dedo en el agujerito, y entonces al principio, bueno, puedo taparlo y no sale, pero conforme el vapor va a seguirse acumulando, entonces voy a tener que apretar cada vez más y más y más. Ese a tratar de apretar para que no salga, de manera indirecta es lo que puede generar la enfermedad, porque si hago eso, entonces el sistema inmune se va a debilitar, y si el sistema inmune se debilita y ya tengo factores de riesgo de padecer cáncer, entonces aparece el cáncer. Es decir, como que de manera indirecta, o sea, no es así como directamente, pero la inhibición puede generar que disminuya el sistema inmune o se descontrole y pueden aparecer enfermedades. Pero hay una enfermedad que sí se sabe que puede ser a partir de emociones, que es la hipertensión. La hipertensión, se han hecho estudios con personas que han sido sanas, pero que tienen 3 características, que son personas muy irritables, que son personas que tienen algo que se llama
¿cómo se llama cuando? No, no. Bueno, ahorita me acuerdo. No, que son personas que son agresivos, pero que no hay una razón de ser agresivo, pero son agresivos. Bueno, ahorita me acuerdo, pero bueno. Se han hecho estudios de personas que son agresivos, bueno, que tienden a responder de forma agresiva constantemente, que tienen esa característica que ahorita les digo cuál es. No, pero tiene un nombre, no. Bueno, ahorita les digo, bueno, de personas con esas características, se hizo un estudio en el que se compararon personas que tenían malos hábitos alimentarios y de estilos de vida, y personas que eran sanas pero tenían estas características, y después de hacerles un seguimiento como de 10 o 12 años, ambos grupos desarrollaron hipertensión. Entonces, el primer caso eran personas que no tenían factores de riesgo, pero que tenían esa característica de ser explosivos y de ser, bueno, eso. Entonces, bueno, ahí se ha encontrado que efectivamente ese manejo inadecuado de la emoción del enojo, que son personas que piensan que alguien les quiere hacer daño y lo atacan, pero sin que haya una evidencia, y lo hacen constantemente durante un largo tiempo, digamos 10, 15 años, efectivamente son personas que pueden desarrollar hipertensión. No, tiene otro nombre. ¿Ahorita me acuerdo? Pero ese fue el estudio. Ah. Sí. Ah. Bueno, ya vamos a… Una última pregunta y con esta ya nos despedimos. Para que se… Por favor. Buenas tardes. Gracias, Gerardo, por estar aquí, por haber llegado. Vimos que Benjamín Domínguez no llegó, pero bueno, lo importante es que tú estás aquí y yo quiero aprovechar para preguntarte de manera directa y un caso concreto, que es el mío, tu servidora Catalina Ramírez Cantero. Yo soy mamá divorciada, viví un divorcio, pasé por un divorcio y como consecuencia de ese divorcio mi hijo se separó del hogar. Hablando de la salud y las emociones, a la fecha yo no puedo estar tranquila. Ya pasaron 8 años, he hecho lo que tú dices, de acercarse a ayuda social, pero realmente yo no he visto la recuperación en mi caso, porque todos los días, a nivel inconsciente y a nivel consciente, está en mi mente mi hijo. Yo no puedo estar todos los días tranquila, porque mi hijo lleva 3 años, en los cuales yo no sé de él, no sé si ya durmió, si ya comió, cómo va en la escuela, no sé absolutamente nada de ello. Entonces, la pregunta directa para ti sería, ¿cómo puedo ayudarme si ya consulté, si ya hice algunas alternativas de las cuales yo he recibido ayuda y a la fecha yo sigo igual? Gracias. Sí, bueno, ahí efectivamente hay una situación que no está como resuelta. Efectivamente ese no saber de su hijo que está como provocando que su cuerpo esté como activo, como que cuando tiene que descansar no puede descansar porque está como esa situación de dónde está mi hijo, se despierta, muchas cosas que están a su alrededor le recuerdan a su hijo. Entonces, bueno, ahí efectivamente pues habría que hacer un trabajo un poco más profundo para ir buscando estrategias, pues efectivamente mientras no aparezca su hijo, pues va a seguir estando su cuerpo activo. Más bien lo que habría que hacer ahí es buscar estrategias para que se pueda como regular, como que buscar espacios en el que su cuerpo pueda estar como desconectado, bueno, su pensamiento desconectado, para ayudar a su cuerpo a que se desconecte y poder volver a continuar con su vida. Y si necesita espacios como de desconectarse, pero obviamente no es que desconectarse negativamente, sino como haciendo otras actividades que le ayuden a generar estas emociones positivas que decíamos, para que haya ese como control, ¿no? Digo, el problema es que mientras no aparezca su hijo, pues va a estar, o sea, su cuerpo está reaccionando de forma natural, pero efectivamente es como mucho, el tiempo prolongado que está sucediendo esto, pues puede empezar a generar que su cuerpo empiece ya no a responder de forma adecuada ante algunas situaciones. Entonces, para evitar eso,
decía, tenemos que agregarle como situaciones que generen emociones contrarias a esta situación. Obviamente es difícil pensar, decir, bueno, ¿cómo voy a hacer algo que me desconecte de esto? Sin embargo, sí es como empezar a intentarlo y va a empezar a darse cuenta que puede ayudarle a sentirse un poco mejor. Obviamente, no hasta que no aparezca su hijo, pues va a sentirse totalmente bien, pero es una forma como de ayudarle a su cuerpo a que pues no se vaya como a dañar más que de lo que a lo mejor ha estado hasta ahorita. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Le agradecemos mucho a Gerardo que vino. Desafortunadamente, bueno, ya creo que nos reflejó muy bien todo lo que han estado trabajando, porque bueno, el grupo del doctor Domínguez pues es multidisciplinario y Gerardo pertenece a este grupo. Y pues nos vemos en 15 días aquí en el Café Conciencia. Yo les agradezco mucho su presencia y pues hasta la próxima. Muchas gracias.